Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor José Enrique de la Cruz Arteta para en esta ocasión presentarles a ustedes un videoartículo denominado Institucionalizar la lucha contra la corrupción, principio de la responsabilidad gubernamental. El éxito de la lucha anticorrupción será posible si se cumple con asegurar cuatro condiciones político-sociales que comprometen sobre todo a los gobiernos de las Américas, pero también a la responsabilidad social de la institucionalidad y a los ciudadanos como individuos. Uno, rechazo a la impunidad. La percepción de los usuarios de los servicios de la administración pública sobre impunidad frente a los actos de corrupción es significativamente negativa. Prejuicios que van desde que los responsables nunca son perseguidos, hasta asumir que quienes denuncian los actos de corrupción salen perjudicados. Para conseguir el respaldo ciudadano, una estrategia de lucha contra la corrupción requiere revertir la sensación de impunidad imperante en nuestros países. Para creer, la población necesita acciones ejemplificadoras. Sin embargo, esa reconstitución de la confianza pública no resulta una tarea sencilla en la medida en que lo recurrente en nuestras historias contemporáneas ha sido más bien la no sanción de los delitos sobre el mal uso de los fondos públicos. En consecuencia, las acciones que emprenda el sistema anticorrupción debidamente articulado son importantes pasos retroalimentadoras para lo que debe ser un esfuerzo nacional de lucha contra la corrupción. Y toda iniciativa de apoyo que se impulse a favor de ese sistema debe ser particularmente priorizada, atendida y reforzada como política de Estado que trascienda a los gobiernos de las Américas. No solo para que su labor se desarrolle en mejores condiciones, sino también para que sus planes y objetivos en ejecución gane mayor legitimidad y se afirme para bien de la sensación de no impunidad. Dos, constituir una alianza político-social contra la corrupción. Las iniciativas puramente estatales, además de confundirse con iniciativas gubernamentales que desaparecen o se debilitan con el cambio de gobierno, resultan insuficientes para combatir las diversas manifestaciones de la corrupción. A su vez, las iniciativas de la sociedad civil, por más exitosas que fueren, además de insuficientes, pueden resultar marginales o informales al carecer del respaldo o reconocimiento oficial. La experiencia latinoamericana enseña que la concertación entre el Estado y la sociedad en la lucha contra la corrupción es sustantivamente más eficaz que las iniciativas estatales o particulares por separado. Las principales instituciones o sectores que deben estar comprendidas en esta alianza político-social serían el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos, los empresarios, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las iglesias, los colegios profesionales, los medios de comunicación. Para consagrar esa alianza político-social, partiendo de lo que en el Perú se ha dado en denominar Acuerdo Nacional, en el cual participan gran parte de estas instituciones, se propone la suscripción de un pacto social y ético de gobernabilidad democrática, que consolide en el corto, mediano y largo plazo las políticas de Estado que sean pactadas finalmente en ese acuerdo nacional y otras que los gobiernos que asuman
el poder planteen y acuerden consensuadamente como políticas prioritarias para el desarrollo planificado de nuestros países. 3. Fortalecer el liderazgo público y privado. Construcción de la voluntad política. La voluntad política hay que construirla y este proceso es el reflejo de complejas circunstancias que reúnen las aspiraciones de los líderes, el cálculo de los beneficios que puedan derivar de los cambios de las normas y el comportamiento y la creencia en la capacidad para reunir el apoyo apropiado para vencer la resistencia a las reformas contra la corrupción. Fortalecer la voluntad política requiere que los reformadores se replanteen cómo desplegar las acciones anticorrupción para evitar lo que se ha convertido en un patrón familiar en las reformas. Apatía, escándalo, reforma, apatía. El desarrollo de esta propuesta deberá estar obviamente contenido en el pacto social y ético de gobernabilidad democrática. Establecer un coto a la corrupción sistémica. La corrupción sistémica ha sido el carácter distintivo de la forma como la corrupción operó, por ejemplo, en el Perú durante los 90. Fue la captura del Estado por parte del núcleo corrompido y corruptor y la succión direccionamiento que éste impulsó a las redes preexistentes y dispersas de la corrupción orgánico sistemático e institucional. Inmunizar al Estado y a la sociedad contra la corrupción sistémica es, pues, una necesidad prioritaria, requiriéndose de un primer núcleo de acciones concentradas alrededor del poder político, entendiendo por ello no solo los diferentes ámbitos de acción del gobierno, de los gobiernos y de los funcionarios públicos, sino también de los actores políticos en su conjunto. El proceso de inmunización social y estatal frente a la corrupción sistémica debe, en consecuencia, concentrar esfuerzos en el reforzamiento de los controles, principalmente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la transparencia y rendición de cuentas de las acciones públicas de los gobernantes, la promoción de la ética pública y la vigilancia y control ciudadano sobre la gestión pública y sus resultados. Muchas gracias y buenas